Los árboles son fundamentales no solo para que los seres humanos podamos respirar, también cumplen importantes funciones como regular las condiciones del clima, el viento y la humedad. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que retomemos este tema por la importancia que tiene el cuidado de los árboles, no solo en el paisaje, sino en nuestras vidas. ¿Están listos? Comenzamos. Acompáñame a conocer a la maestra Esperanza Miramontes, que nos hablará sobre la importante relación que existe entre los árboles, la arquitectura y la ciudad. En la vida de los árboles, en muchas de las especies de los árboles, viven más años que nosotros los seres humanos. Por lo tanto, los árboles son testigos de la historia del mundo, de la historia de las ciudades, de la historia de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, hay árboles emblemáticos como en México, el árbol de la noche triste, por ejemplo, el árbol que sobrevivió en Nueva York a estos atentados de septiembre, de septiembre 11. Pues los árboles son testigos de la historia y en México todas estas áreas verdes pues vienen a ser testigos. El bosque urbano es testigo de la historia de la ciudad, de la historia de México, de nuestra propia historia. Los beneficios ambientales de los árboles son múltiples, principalmente es la emisión de oxígeno, ¿sí? La transformación de dióxido de carbono en oxígeno, ¿sí? La absorción de agua para los mantos freáticos, el proporcionar un incremento de humedad relativa al aire, de humedad al aire, al ambiente, la vida, el hábitat para otros seres vivos en la ciudad, la sombra, la protección del viento, la protección del ruido. Realmente los árboles en la ciudad tienen muchísimos beneficios. El reto de los habitantes de la ciudad primero es valorar estos beneficios que tiene el árbol para nosotros, que más allá de un beneficio estético en cuanto a la imagen de la ciudad, es un beneficio para nuestra salud y nuestra incluso supervivencia, ¿no? No hay árboles malos. Cuando sus raíces llegan a interferir con las tuberías o su follaje tapa las luminarias por la noche es porque no supimos elegir correctamente qué árbol debíamos plantar. El doctor Teobaldo Eguiluz nos explica cuáles son los criterios para poder elegir correctamente un árbol urbano. Bueno, los árboles más idóneos para plantar en la Ciudad de México son depende del sitio, el árbol mediano, que tenga hoja perenne, que tenga hoja coriácea, lisa, que se le resbale la mugre, el polvo, los contaminantes con la lluvia y que no acumule material que lo pueda aniquilar o matar las hojas. El árbol idóneo para la Ciudad de México es uno que sea resistente, no solo a los contaminantes, sino a plagas, enfermedades, y que tenga floración atractiva, que tenga resistencia en sus ramas, que no sea muy agresivo con las raíces, pero no podemos decir que es un árbol modelo para toda la ciudad, porque en la ciudad tenemos todos los tipos de suelos y climas, entonces no podemos plantar el mismo árbol para la Ciudad de México, y también depende en qué lugar lo queremos plantar. Entonces hay un árbol idóneo para cada sitio de plantación diferente. ¿Sabían que el bambú es en realidad un pasto que tiene muchos beneficios? Por ello se utiliza para construir desde casas hasta cepillos de dientes. El ingeniero Eduardo de Cesarte nos explica por qué el bambú es la madera del futuro. Hablar del bambú en sus términos generales es hablar de una especie que la naturaleza nos regaló, de una especie maravillosa que es una gramínea y que está llamada a ser efectivamente la madera del futuro, porque una vez que tenemos un cultivo del bambú a través de medios industriales, lo podemos convertir en madera. El bambú es redondo, es hueco, pero mediante este proceso industrial lo convertimos en madera. El bambú, dentro del inventario, el registro que se encuentra actualmente a nivel mundial, están documentados más de 3,000 usos del bambú. Podemos hablar de vivienda, de ropa,
de aspecto comestible, material para carpintería, para la industria de la construcción, del mueble. Podemos hablar de medicinas, podemos hablar de refrescos, de pastas dentales, podemos hablar de cerveza de bambú, es una gramínea. Acuérdense que la caña de azúcar es una gramínea y de ahí obtenemos alcohol. Bueno, lo mismo podemos obtener de esta gramínea bambú. Podemos hablar también hoy en día del carbón, desde el carbón normal que en nuestro país tiene un alto uso por nuestras tradiciones de las carnes asadas y bueno, todo lo que en cuestión culinaria se hace con carbón en la cocina. Y también de carbón activado para los aires acondicionados, para todos los filtros de agua. Y bueno, todo esto lo podemos hacer también con bambú, haciendo carbón. En materia de vivienda, nuestro país tiene un déficit muy grande. Y dentro del bambú estamos estableciendo un programa que se llama Siembra tu Casa. Esto es dedicado al área rural, sobre todo de la parte centro de nuestro país hacia el sur, sureste, sobre todo en las costas, en donde tenemos condiciones climáticas ideales para el cultivo del bambú, en donde modelos como que se tienen en Colombia, el tener en el área rural, generalmente el productor tiene su parcela, su terreno, su finca, y en esta simplemente con que se decida sembrar de 10 a 20 cepas, nos garantiza que al quinto año que ya podemos empezar a cosechar varas de bambú, con estas podemos construir una casa por año. De tal manera que las generaciones de esa familia de por vida pueden tener la madera necesaria para construir su casa en programas de autoconstrucción. Es simplemente darles los elementos y cursos de autoconstrucción en el medio rural para que ellos mismos puedan construir su propia vivienda con bambú, combinada con acero, madera o simplemente totalmente de bambú. Y de esta manera el déficit de vivienda lo podemos mejorar y cambiar ese concepto que se dice en el medio rural que el bambú es madera de los pobres. Es todo lo contrario. Es una especie totalmente sustentable que va en armonía con la naturaleza, que cuida el medio ambiente, que hoy tan necesariamente tenemos que reforzar el aspecto cuidado, porque el cambio climático lo vemos día a día con las granizadas, con las nevadas, con los huracanes, con los tifones. Y la única forma de revertir esto es sembrando bosque, sembrando árboles, y de entre ellos el bambú es la planta de mayor crecimiento del planeta. Acompáñame con el doctor David Cibrián para conocer en qué condiciones viven nuestros árboles en las áreas urbanas y cómo podemos mejorarlas. Aquellas personas que escogen bien los sitios de crecimiento de sus árboles, que ajustan el árbol con su sitio donde va a estar el árbol, tendrán un árbol vigoroso, un árbol sano. Pero aquellos árboles que se establecen en sitios que no reúnen las condiciones que requiere el árbol, tendrán una condición más difícil. Aquellas zonas de la ciudad en donde hay una mayor concentración de estos contaminantes del aire, obviamente pues afectarán más a los árboles y esos tendrán una condición de menor salud. Es decir, son fenómenos globales a toda la Ciudad de México y sobre todo en el poniente. ¿Sí? El sur y el poniente de la ciudad recibe durante el mayor número de meses del año el flujo de los vientos que vienen del noreste y estos traen la mayor cantidad de barren la ciudad estos contaminantes y se sigue de tal manera que cuando pasan por donde están los árboles, pues estos son más afectados. Adicionalmente hay un conjunto de organismos que aprovechan esas condiciones de debilidad. El caso de los muérdagos de las plantas parásitas es diferente. Ahí las plantas parásitas, algunas de ellas tienen un rango de hospedantes más amplio. Ha sido un problema, es un problema de salud muy complejo porque estas plantas parásitas logran establecerse en los árboles, las aves comen esas semillas y las transfieren, esas semillas vivas, hacia otros árboles. No les pasa nada en el proceso digestivo, de tal manera que cuando la semilla sale está con mejores aptitudes de germinar, nacen más fácilmente. Y si esa semilla cae en una rama, bueno, pues la semilla ya llegó y ahí se tendrá una infección. ¿Cómo se puede prevenir este asunto?
pues es difícil, porque una manera es estar haciendo las podas, derribar la planta, las ramas, no el árbol, las ramas que tengan plantas parásitas. Otra posibilidad es inyectar esos árboles con un regulador de crecimiento. En la base del árbol se pone una sustancia que hace que genere una abscisión de la planta parásita. Y ese mecanismo tampoco funciona para todas las especies de muérdago, ni en todos los casos para una misma especie, pero tiene un éxito importante, y además la forma de aplicarlo, porque uno lo inyecta en la base del árbol y eso facilita el tratamiento, no tiene que trepar o tiene que aplicar grandes cantidades arriba, ¿no? También el problema de las palmas es importantísimo, es un problema serio que debe estar atenta la ciudadanía para reportar en donde hay problemas de mortalidad. Ahora sabemos que están en la zona de la Avenida Reforma y en Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec. Hay un problema de mortalidad, es un problema agudo, en donde hay una condición pues de daño irreversible. Cuando esto sucede es un problema letal, se llama amarillamiento letal. Es un patógeno, una mezcla de patógenos, son varios patógenos involucrados que vienen del trópico. Entonces han estado llegando a otras ciudades y la nuestra era de las últimas en que llegaran este problema, pero empieza a aparecer. Entonces prevenir eso se hace con buena educación. Con buena educación decirle, digamos, que a la ciudadanía, oye, entonces ¿qué especies pongo en los sitios que son alcalinos? Bueno, tendremos que pensar en acacias, en algunos huizaches, en algunas especies que están apropiadas allá. Los fresnos aguantan algo, pero hay otro conjunto de árboles que no tolera esas condiciones, y si uno los planta, los manda uno al sacrificio, ¿sí? Entonces, digamos, esa es una parte, el riego, la fertilización, el que tengan el espacio para que su raíz se desarrolle bien, que no esté pegado a la barda, que no vaya a estar cerca del agua, de las tuberías, para que no se meta en las tuberías y luego crea un problema por esa razón. Es una cultura de manejo del árbol que poco a poco vamos haciendo, ¿no? La poda es el corte selectivo de algunas partes del árbol, como las ramas y las raíces, para darle bienestar. Es muy importante que sepamos hacerlo correctamente, porque si no podemos lastimar a los árboles de una manera irreversible. Jorge es ingeniero y nos va a enseñar cómo podar un árbol en el taller de poda y derribo de árboles urbanos. Jorge, ¿cuáles son las principales razones por las que hay que podar un árbol? Mira, Ale, las principales razones para podar un árbol es primeramente porque el árbol cuando un árbol está en el bosque no necesita poda. Cuando el árbol ya lo presentamos en la ciudad, lo sembramos, entonces el árbol ya no tiene todos los requerimientos necesarios que en su ambiente natural tendría. Entonces es necesario darle mantenimiento, entre ellos, como acabas de decir, la poda. Existen podas en la ciudad principalmente por 3 razones. Primeramente, para seguridad, los árboles aquellos que presentan un riesgo en la ciudad. 2, por su sanidad. Es más fácil debido a su debilitamiento, que no tienen todos los nutrientes. Los árboles son más fáciles que los ataquen las plagas, entonces necesitamos darle una limpieza a esos árboles. Y 3, para darle una estética. En la ciudad, si sembramos un árbol, bueno, en nuestro jardín, es principalmente porque queremos hacer un árbol bonito, que la cual le debemos dar una forma desde pequeño, una estructura. Existen diferentes tipos y métodos de poda de acuerdo a cada árbol. En este caso tenemos un pino. ¿Qué es lo que se hace con un pino? Con un pino, primeramente tenemos que... En este caso es un árbol joven, necesitamos primeramente una limpieza del tronco y elevación de copa. Tenemos que quitarle todas las ramas que se encuentran en la parte de abajo. El corte se tiene que realizar muy cerca del tronco. Exactamente. El árbol, una rama tiene 2 tipos de... Hay que distinguir 2 partes principalmente cuando vamos a cortar una rama, que es el cuello de la rama, que se encuentra en la parte de abajo, es la parte de aquí, es un cuello, y la arruga de la rama, que es la parte de arriba. Nosotros vamos a cortar justamente donde termina la arruga y donde termina
el anillo de la rama, para que nosotros tengamos un corte limpio y que el árbol pueda regenerarse sin la entrada de insectos u otro tipo de plaga. Ahí tenemos ya, Ale, que tenemos ya, limpiamos el tronco del árbol y vamos elevando poco a poco la copa. Intentamos limpiar todo brote que tenga nuevo en el tronco. Estos brotes con el tiempo van a crecer. En el momento que nosotros ya crecen demasiado, cuando nosotros queramos podar, ya va a ser mayor la herida que le estemos haciendo al árbol. Una poda es una agresión al árbol, en pocas palabras. Entonces, entre más pequeño nosotros le cortemos las ramas, es más rápido que el árbol se recupere. Como puedes ver acá arriba, cuando nosotros buscamos la forma de un pino, siempre va a ser en forma piramidal, siempre un eje principal. En este caso, este árbol, como puedes observar, tiene dos ejes principales. Nosotros necesitamos quitarle uno para que realmente tenga la forma de un pino. Siempre nosotros vamos a buscar cuál es la forma estética que queremos darle. En este caso, como podemos quitarle este lado y este vemos que es el que va a estar más en el centro. Y ahí ya puedes ver, Ale, cómo ya tiene un eje principal y así el árbol ya tiene su forma original de un pino. Ahora Jorge nos va a mostrar en qué consiste la poda sanitaria. Primero, ¿qué es una poda sanitaria? Una poda sanitaria es aquella que únicamente se le quitan ramas muertas. Quitarle todo eso seco que en su momento pueden ser una entrada para los patógenos hacia el árbol. Entonces es muy importante quitarle todas las ramas secas a los árboles. Algunas personas tenemos este tipo de palmas en nuestras casas y como es un árbol diferente no sabemos cómo podarlo. ¿Cuál es la manera correcta, Jorge? Aquí lo que pretendemos es una palma washingtonia. Para las palmas, únicamente lo que se le pueda son las ramas secas y aquellas ramas que tengan una inclinación menor a 45 grados, porque ya van en forma descendente, ya llegaron a su madurez. Pocas palabras, se van a secar de salida. Mira, lo que tenemos que cortar en una palma principalmente son las ramas secas, de preferencia lo más pegado al tronco, en este caso la base de la palma, mejor dicho, para que quede limpio. Realmente aquí, se hizo un corte mal. Con el tiempo estas se van a caer, se van a pudrir y podemos ir limpiando el tronco. En las ramas que están verdes, las hojas que están verdes todavía, como te comentaba, si nosotros yo lo puedo dejar estas, pero realmente esta, como puedes ver, ya tiene una inclinación menor a comparación de las que están más arriba. Le podemos quitar esta rama para que tenga una mayor estética esta palma. ¿Tú quieres intentar? Sí. El siguiente tipo de poda solo puede ser realizado si tenemos conocimientos previos, pues su grado de dificultad es mayor debido a que se trata de árboles con copas muy altas. Así es, Ale. Para hacer una poda ya en árboles maduros, pues hay que tener el suficiente conocimiento, la capacitación para realmente saber cómo se van a hacer los cortes y qué herramienta vamos a utilizar. Como puedes ver, las herramientas, existen 5 tipos de herramientas para hacer una poda adecuada. La primera es el equipo personal. Tenemos que tener, la persona que se va a subir a los árboles debe tener, primeramente, contar con botas, pantalón de mezclilla, una camisa, playera manga larga, llevar casco, guantes, lentes. Es lo básico en cuestión del equipo personal. Para hacer los cortes tenemos las herramientas de corte. Tenemos motosierras, telescópica con sierra, serrotes, tijeras y garrocha con sierra. Jamás vamos a hacer una poda con machete, eso quede muy claro. Los machetes para podar no nos sirven. ¿Por qué?
porque realmente para que el árbol pueda, después que nosotros le hacemos el corte, debe quedar una superficie lisa, cosa que con el machete no lo vamos a poder realizar. Y al momento porque el árbol necesita ese corte liso para que él pueda sanar de manera natural, ya que con el corte del machete queda muy desparejo ese corte y no le permite al árbol cerrar completamente como debería hacer. Otro tipo de herramienta es el equipo de ascenso, lo que va a ocupar la persona para subir al árbol. En ello podemos ocupar ya sea un arnés o silla de monta. Necesitamos una línea de vida o acollador, la línea de una cuerda, que en este caso es una número 11. Vamos a hacer un corte que se denomina de 3 cortes. Como es una rama grande, necesitamos primeramente quitarle peso a la rama. Entonces cortarle de la base de la rama, como hacer el primer corte como a 50 centímetros por el lado de abajo. Y después se hace el segundo corte por arriba del corte que le hicimos, pero un poquito más hacia arriba. Para este caso, que la rama no, al momento de que le corte, tenga una inclinación. En este caso a la rama le pusimos una cuerda para detener y que la rama no caiga directamente de un solo golpe, para ir bajándolo poco a poco. Esta es una forma de cómo bajar lentamente una rama. De manera segura. De manera segura, exactamente. Y de hecho la podemos dirigir hacia nosotros quedamos para no dañar otros edificios o otro tipo de árboles que tengamos en la parte de abajo. Ya el tercer corte es el que se hace hasta la base del árbol. En este caso, porque si nosotros quitamos una rama grande desde el primer corte pegado a la base, corremos el riesgo de que esta rama desgarre la parte de la base del tronco. Y al desgarrarse de este tronco es una fuente de entrada para los insectos. Hay muchas acciones que nosotros podemos tomar para mantener viva nuestra ciudad y cuidar de nuestros árboles, como reforestar adecuadamente, mantener limpias y cuidadas nuestras áreas verdes. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y si quieres volver a ver este capítulo, nada más visita nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí en De Todo.